Continuamos aquí en Primera Visión, 7:43 de la mañana. Bueno, es importante dar un vistazo al panorama político, estando solamente más de 3 meses para las elecciones presidenciales y congresales y el Parlamento andino. Y ya han habido cambios y también es importante saber por qué hay tanto rechazo por candidatos como Keiko Fujimori o como lo estábamos mencionando, Ollanta Humala. Para hacer un análisis sobre el panorama electoral vamos a saludar al analista político Giovanna Peñaflor. ¿Cómo está, Giovanna? Buenos días, bienvenida a Primera Visión. Buenos días, Jimmy. Un gusto conversar contigo. Giovanna, hay mucho de qué hablar con el tema de estas elecciones. Son atípicas también por la coyuntura que estamos viviendo, pero la pregunta con la que quisiéramos iniciar es lo revelado en esta última encuesta que nos da información de que justamente el expresidente Ollanta Humala y Keiko Fujimori son los que tienen el mayor porcentaje de antivoto en nuestro país. ¿A qué crees que se debe? Considerando que ya en el caso de Keiko Fujimori es algo similar lo que le pasa lo que le pasó en elecciones pasadas, y esto se suma ahora la misma situación para Ollanta Humala. Bueno, en realidad, si uno analiza los resultados de la encuesta que mencionas, en general todos los candidatos tienen niveles de rechazo que básicamente serían considerados demasiado elevados en cualquier proceso electoral, ¿no? O sea, es casi como una competencia de resistencias. Por supuesto, en el caso de Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala, nos encontramos con cifras mayores que indicarían que tienen un techo, ¿no? Bastante bajo para crecer, salvo que lograran tener una perspectiva distinta. En el caso de Keiko Fujimori, su antivoto de 69% subido a un 71%, pero también tiene un alza en intención de voto, llegando ahora al segundo lugar de intención de voto. Con todo esto y lo último que declaró, ¿no?, que de ser elegida indultaría al expresidente Alberto Fujimori, ¿tú crees que pueda seguir subiendo Keiko Fujimori en cuanto a intención de voto, o como mencionas, Giovanna, no lo va a hacer, ya tiene un tope en cuanto a intención de voto que es muy difícil superar? Bueno, el porcentaje que tiene hoy día Keiko Fujimori se parece o se acerca bastante al que obtuvo su partido en las elecciones para el actual Congreso, ¿no? El tema de los órdenes hoy día, en términos de intención de voto, es bastante relativo, porque estamos hablando de una fragmentación muy grande, de similitudes, si tomamos en cuenta los márgenes de error, las diferencias no son tan importantes entre el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. El liderazgo de la propia encuesta es bastante débil si se considera el tema de los indecisos. Entonces, los datos que parecen más sólidos son los niveles de resistencia. Entonces, uno puede entender el por qué existe alto porcentaje de gente que no votaría nunca por Keiko Fujimori o por Ollanta Humala, que son personajes que están bastante relacionados con la vida política del país, pero también tienes un alto nivel de resistencia para personajes como John Osai. Entonces en realidad todo hace pensar que estamos yendo a un proceso electoral donde lo que va a predominar es el antivoto. Entonces eso es un elemento que debemos tener en cuenta, ¿no? Que es posible que volvamos a estar en un escenario donde se vote por el menos malo, y eso realmente es dañino para el sistema democrático. Bueno, mayormente entonces podría ser por estas investigaciones que se le están haciendo tanto a Ollanta Humala como a Keiko Fujimori, que se llegaría a este gran porcentaje de antivoto, considerando que Ollanta Humala no terminó con un alto nivel de intención de voto, de aprobación. Su gobierno no es que apareciera como sumamente exitoso, y a eso hay que sumarle obviamente el tema del desgaste y también la sensación de que lo que hemos vivido durante la pandemia tiene que ver con los gobiernos anteriores, y él forma parte del gobierno inmediatamente anterior al de Pedro Pablo Kuczynski, y de alguna manera el precedente para el de Vizcarra, ¿no?
Esto definitivamente le afecta a Ollantaytamala. En el caso de Keiko, el antifujimorismo es una cosa que se va formando desde el 95. Paulatinamente va incrementando el porcentaje de personas que no quisieran tener a un Fujimori en el gobierno. Primero fue un antifujimorismo total y creo que también hay un antikeikismo por los comportamientos que ha tenido Keiko Fujimori como líder de su partido, particularmente en este último momento político donde ella era la líder del partido que tenía la mayoría en el Congreso. Giovanna, para cerrar el tema de Ollantaytamala, si sumamos todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo terminó su mandato con un mayoritario desaprobación por parte de la población, todos los procesos en los que ha estado siendo investigado y sigue siendo investigado, ¿a qué crees que se debe que insiste, que quiere volver a la presidencia? ¿Por hacerle un bien al país o hay algo detrás de la intención del expresidente Ollantaytamala? Bueno, definitivamente hay un tema relacionado con el partido, ¿no? Es decir, si no se presentaban en las elecciones, definitivamente perdían la inscripción. En segunda instancia está el hecho de tener probablemente una representación en el Congreso de la República, de poder tener parlamentarios. Creo que esa es, digamos, la lógica en todos los partidos políticos, aunque a veces se autosabotean, ¿no? Como es en el caso del APRA, que hemos visto que ha tenido que retirar su candidatura a la presidencia, o la plancha que estaba postulando a la presidencia. Entonces, yo creo que va por ese lado, porque en realidad inmunidad no va a tener tal vez alguna visibilidad, pero también tendría que ser consciente de que, suponiendo que crezca, va a tener una mayor exposición a lo que son sus problemas de imagen. Lo mismo que ocurre con Keiko Fujimori. Ayer la hemos visto en una entrevista donde obviamente trata de recolocarse en el escenario político, decir he cambiado, aunque salga a decir que va a indultar a su padre, es un cambio en la forma en que ha venido tratando este tema. Podríamos haber seguido, como ocurrió en otros momentos, en la discusión de que si ella gana, ¿qué va a pasar? No, ya lo dijo. Fue ya clara. Dijo cuál es su posición, ya planteó ese tema. Con eso, ¿qué más se puede decir? Que finalmente los electores tendrán que tomar eso en consideración si quieren que llegue o que no llegue. Pero está planteando su estrategia creo yo, de una manera eficaz para sus objetivos. Bueno, son estrategias que se están dando a conocer, y lo que mencionaste justo era otro tema que quisiéramos tocar contigo, lo que ha pasado con el APRA. Es increíble lo que ha pasado con un partido de amplia trayectoria en nuestro país, estaba en el poder, en 2 ocasiones todavía, que retiró la candidatura presidencial de Nidia Vilches. Y lo peor de todo, Giovanna, si tú nos puedes ayudar a entender, ¿podría ser esto fue por un error del personero, considerando lo que se decía del APRA? Tú recordarás, ¿no?, que a veces se decía del APRA que el APRA gana las elecciones en las mesas, que sus personeros son los que logran ganar las elecciones. Y irónicamente, por la mala labor o gestión de su personero, es que finalmente terminan perdiendo su inscripción y saliendo de competencia. Bueno, lo del APRA es una larga agonía. Ya los resultados del anterior proceso electoral presidencial fueron muy malos y de repente hubiera sido mejor para el APRA que en ese momento perdiera la inscripción para comenzar a replantearse una reestructuración o refundación total. Creo que definitivamente en política uno no puede decir que tal personaje o tal movimiento está ya fuera, ¿no? O ha dejado de tener vigencia, pero creo que en el caso del APRA va a tener que bregar bastante para poder subsanar sus problemas internos. También veamos la baja cantidad de militantes que votaron, ¿no? Es decir, estamos hablando de una agrupación que tiene que repensarse totalmente.
y si no lo hace, bueno, podrá en algún futuro volverse a inscribir, pero no aspirar a volver a ocupar un rol importante en la vida política del país, que se tendrían que preguntar por qué les está pasando esto, qué cosa es lo que ha ocurrido, y salirse un poco del discurso de esto se debe a una campaña negra o se debe a los medios de comunicación o se debe a lo que fuera, sino entender que tienen que repensarse. Uh-huh. Ya cambiando, yendo al otro lado de la moneda, que tiene que ver con quienes sí les va bien en las últimas encuestas, específicamente George Forsyth, que sigue liderando las encuestas. Y lo que quería analizar contigo, Giovanna, es un tema es el apoyo que tiene Forsyth en las últimas encuestas que se vienen realizando, pero ¿qué pasaría si fuese él el eventual o electo presidente, considerando que su agrupación política, Victoria Nacional, tiene un bajísimo porcentaje del electorado para el Congreso? ¿Sería que Forsyth, llegando a la presidencia sin tener congresistas, esto podría jugarle en contra de un eventual mandato de Forsyth? En realidad, cualquiera de los que gane va a llegar al Congreso si se mantienen estos porcentajes sin tener mayoría en el Congreso. Entonces, realmente este es un escenario, el escenario más probable es efectivamente el de la fragmentación del poder legislativo. Y allí es donde uno se pregunta quién de los candidatos o cuál de los candidatos está en condiciones de poder manejar el país en las condiciones tan difíciles en las que se va a encontrar en julio del 2021, ¿no es cierto?, en julio de este año, en términos de sanidad, en términos económicos, en términos sociales. Entonces uno se pregunta primero que si estos resultados más o menos se mantienen, ser primero o segundo, no implica tener una gran legitimidad con esos porcentajes. O sea, no creo que para pasar a segunda vuelta puedan mantenerse con esos porcentajes, sino van a tener que crecer algo. Difícilmente vamos a estar con un candidato que pase a segunda vuelta con 40% como ocurrió en anteriores procesos electorales, ni siquiera con 36 o 35%. Probablemente tengan cifras mucho menores, lo que implica que van a tener niveles de legitimidad menores en una situación donde se va a requerir legitimidad para hacer cambios profundos en el país. Entonces, creo que no es solamente el problema de George Forsyth, que dicho ese paso, viene liderando las encuestas, sí, pero también sin experimentar grandes crecimientos, a pesar de que ya es bastante conocido como opción. Lo dicen las mismas encuestas que tú estás mencionando, el porcentaje de gente que opina sobre él es alto, tiene un nivel de resistencia importante también sin haber sido un personaje que ha ejercido el poder o que ha estado en las decisiones políticas importantes de los últimos años que han sido cuestionadas o que han generado polarización. Entonces, la verdad que no le veo tampoco un tránsito fácil hacia una eventual segunda vuelta en las elecciones de este año. Giovanna, ¿qué es lo que le funciona a Forsyth? ¿Cómo se manejó durante la pandemia cuando era alcalde de La Victoria? O la forma en la que se dirige al electorado. Cuando habla, usa términos bastante coloquiales, ¿no? Como cuando mencionaba que los juicios en nuestro país tienen que ser como en las películas, con un jurado en el que participan ciudadanos, a no haber aceptado el financiamiento de la OMPE para la campaña electoral. ¿Qué es lo que finalmente logra que Forsyth se siga manteniendo, bien que mal, en el primer lugar de las encuestas? ¿Es esa manera en la que se dirige? Yo creo que es la mediocridad de las otras alternativas. O sea, porque en esto no se define, creo yo, en este momento por lo bueno que hace un candidato, sino por lo malo que son el resto, o por lo mal que están haciendo las otras opciones. Uh-huh. En este caso estamos viendo y hemos comenzado esta entrevista señalando que hay algunos candidatos que comienzan con un hándicap importante, el de su pasado, y que tienen que reubicarse y que tienen que limpiar su imagen. En el caso de George Forsyth, como digo, tiene una mochila más pequeña, pero eso no quiere decir que sea sólido ni que realmente podamos hablar de que algo le está funcionando. Más bien
probablemente para sus asesores, después de decir que no va a recibir el dinero, la repercusión en términos de porcentaje de intención de voto es mínima, si acaso podríamos decir que existe. Entonces, la verdad que se tendría que preguntar si ese estilo o esa forma de actuar le va a servir para algo más que tener un número de congresistas. Creo yo más bien que su campaña necesita replantearse. Por ejemplo, en el caso ya para cerrar el tema de Forsyth, si sigue avanzando, si llegase quizás a una segunda vuelta, el punto de quiebre en Forsyth podría ser los debates, cuando ya se hable de propuestas concretas sobre lo que él haría de ser elegido presidente. Bueno, los debates tienen dos partes, ¿no? La parte de la propuesta concreta y la parte del estilo, la parte de ser convincente, en transmitir que vas a tener la capacidad para manejar el país. Creo yo que los debates han tenido mucha importancia en los últimos procesos electorales, particularmente en el caso de la alcaldía de Lima, quien venía liderando las encuestas, teóricamente terminó bastante rezagado, terminó perdiendo ante un candidato que no había aparecido hasta último momento. En el caso de las elecciones al Congreso, también los que venían liderando al principio tuvieron caídas importantes hacia el final del proceso electoral y emergió el FREPAP como una sorpresa. Entonces, y en este caso vamos a ir a un escenario electoral donde probablemente el debate tenga una importancia muchísimo mayor, porque vamos a estar probablemente más confinados o con con restricciones mayores a las que tenemos ahora. Esto quiere decir que haría bien el candidato en prepararse para una situación de ese nivel, ¿no? Donde va a depender de él y de las características personales que pueda demostrar el que tenga una mejor o peor performance el día de las elecciones. Ya para ir cerrando, Giovanna, de los que quedan atrás en la lista, en las encuestas que se hacen, Hernando de Soto, Johnny Lescano, por ahí quizás si se logra sumar Alberto Bengolea, ¿quién crees que podría sorprender ir subiendo ya para llegar al mes de abril? Yo creo que teóricamente la puerta está abierta para todos. O sea, prácticamente cualquiera podría formar parte de la segunda vuelta. Ya una vez establecido ese proceso, bueno, dependerá quiénes son los dos para poder tener un pronóstico más claro de quién pueda ganar, porque hemos visto que entrar a una segunda vuelta, incluso con una gran diferencia, no es seguridad de que uno gane el proceso electoral. Le pasó a Keiko Fujimori. Sí. Entonces, en este momento, realmente hablar de candidatos que van atrás o al medio o adelante es de alguna manera comprarnos la ilusión de que las elecciones son el día de hoy, y las elecciones no son el día de hoy. Las elecciones van a ser el 11 de abril y por lo tanto hay un gran espacio de tiempo donde primero nuestros candidatos tendrán que atraer la atención del ciudadano, que obviamente está en todo menos en pensar quién va a ganar el proceso electoral. Eso se refleja con el alto porcentaje de personas que aún no tienen decidido por quién votar, cuando la preocupación, como tú lo mencionas, primordial es otra, ¿no? Enfrentar esta crisis sanitaria, económica, y ya lo último que se piensa es en las elecciones. Quizás tengamos la oportunidad de conversar contigo, Giovanna, de acá unas semanas o más adelante, cuando ya la situación esté un poquito, el panorama esté un poco más claro. Más claro. Gracias, Giovanna. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna Peñaflor, haciendo un análisis. Bueno, todavía quizás es muy pronto, pero es importante que usted siga conociendo un poquito acerca de las alternativas, con Chosco, revise todas esas propuestas o promesas que nos hacen, algunas que no se pudieran cumplir, algunas que ojalá que se puedan cumplir, pero sobre todo saber acerca de no solamente de candidatos a la presidencia, sino también al Congreso, y aquí los iremos conociendo poco a poquito. Ya son más de las 8 de la mañana, 8 y 2 de la mañana. Tenemos que ir a una pausa breve, no se desconecte, vamos a volver mucho más aquí en Primera Visión.